¿Por qué un testigo de Jehová despierta? Para poder responder esta pregunta, es necesario saber que la conciencia se hace un concepto de la realidad. Y este concepto tiene que estar en total armonía con la realidad. Pero, si llega el caso en que la conciencia tiene un concepto de la realidad, pero la realidad le muestra otra cosa, la conciencia sí o sí debe cambiar este concepto para que de esta manera su forma de ver la realidad sea más armoniosa y la persona tenga la sensación de que está viviendo en total sincronía con la realidad que los rodea. Pues bien, un ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, una persona ve a alguien que parece ser, parecería ser alguien malo, ¿sí? Entonces su conciencia hace el concepto de que esa persona es mala. Sin embargo, cuando esta persona en cuestión se acerca a conversar y notamos que en realidad no es mala, sino que es una muy buena persona con hermosas cualidades, entonces la conciencia debe cambiar el concepto que había hecho de esa persona a, a otro concepto totalmente contrario, que es que esa persona es buena, para que de esa manera la conciencia esté en armonía, sincronizada con la realidad que la rodea. Este proceso tiene mucho que ver con el despertar de los testigos de Jehová, porque hay cosas que la secta le enseña a los testigos de Jehová, les enseña ciertos conceptos de la realidad que luego la realidad se encarga de mostrarle que esos conceptos son falsos. Por poner un ejemplo, ¿verdad que la secta dice que falta muy poco para el fin de este sistema? Que estamos en la parte final de la parte final de los últimos días, como en algunos videos. Pero sin embargo, la realidad le muestra al testigo de Jehová que la organización está empeñada en agrandar sus construcciones, en crecer en cuanto a infraestructura. De hecho, hay proyectos en los que se planea que las construcciones van a terminar en diciembre del 2026. O sea que mientras que la secta le imprime el concepto de que estamos en los últimos días, la realidad le muestra al adepto que la secta está proyectando de aquí a unos 6 años más adelante terminar una construcción que quién sabe cuánto tiempo la van a usar. Entonces aquí tenemos cómo se produce cierto despertar del testigo de Jehová que observa estas asimetrías, ¿no? Estas incongruencias. Otras incongruencias está, por ejemplo, con lo que sucede con los expulsados, ¿sí? La secta enseña el concepto de que ah, se expulsa a una persona como una medida amorosa, es una disciplina amorosa, dicen ellos, es la mejor decisión que se pudo tomar para su situación, es para su bien. Ese es el concepto que la secta imprime en la conciencia del testigo de Jehová. Sin embargo, la realidad, ¿qué le muestra al testigo de Jehová? Le muestra que el expulsado está siendo castigado de una manera muy cruel. De hecho, muchos expulsados terminan con problemas emocionales, con problemas psicológicos, necesitan luego algún tratamiento, en caso de expulsados que hayan estado varios años en esa situación, pues son personas que experimentaron
el rechazo de sus familias enteras. Y ni que hablar de aquellos expulsados que toman la decisión de suicidarse. Entonces, vemos cómo la realidad le muestra algo totalmente contrario a lo que la secta dice sobre los expulsados, que en realidad ellos dicen que es algo amoroso. Entonces, esto, y sin hacer mención de que la familia de los expulsados también terminan con problemas emocionales o sufriendo casi igual que el expulsado mismo. Por lo tanto, lejos de ser una medida amorosa, la realidad nos muestra que es un castigo desmedido, ¿no? ante algún error. Obviamente no estamos aquí justificando tal vez delitos como el abuso de menores o el asesinato. Son delitos que tienen que ser llevados a la justicia del Estado. Pero en cuanto a lo demás, la expulsión es algo desmedido, es algo un castigo desproporcionado. Y la realidad nos muestra eso. ¿O qué podemos decir también de la predicación como última situación que atenta contra la conciencia de un adepto? La secta dice que la predicación es la mejor actividad que se puede hacer, es la mejor forma de adoptar, la mejor causa que hay que adoptar para ser realmente felices. Pero la realidad muestra otra cosa. Una persona que sale a predicar con doctrinas falsas se encuentra con alguien que con un conocimiento básico de la Biblia que le demuestra que sus doctrinas están equivocadas. En este caso, el testigo de Jehová termina pasando vergüenza, termina sin saber qué decir y se va de esa casa. A muchos nos ha pasado esto, amigos. Me tocó una vez pasar por esta situación. Y no solamente la situación con el amo de casa, en el que uno recibe rechazo tras rechazo, o incluso portazos en la cara, sino que también cuando uno sale a predicar, sin tener en cuenta el clima extremo, a veces, fríos muy intensos o calores abrasadores, también sucede que los propios testigos de Jehová que están con nosotros en la salida, muchos de ellos se dedican a evaluar cómo va uno vestido, cómo predica, si predica bien, si predica mal. En caso de que le toque ser conductor de salida, es muy cuestionado por los testigos a ver qué lugares se van a predicar, por ejemplo. Entonces todo eso podemos ver que es una actividad que en realidad va desgastando al testigo de Jehová que la practica. Porque no predican, en primer lugar, no predican el mensaje correcto que enseña la Biblia. Y en segundo lugar, se encuentran con el rechazo tanto de amos de casa como con la evaluación de sus propios hermanos. De allí que, y podemos seguir nombrando, amigos, ¿no? Muchos otros conceptos que la secta imprime en la conciencia de un testigo de Jehová, pero que luego el testigo de Jehová se da cuenta que estos conceptos son incongruentes o no están en total armonía con lo que la realidad le indica. Bien, esta es una forma, amigos, de describir cómo es que se produce el despertar de un testigo de Jehová. Es cuando su concepto de la realidad enseñado por la secta no está en armonía o hay incongruencias con lo que la realidad le muestra. Muchas gracias, amigos, por ver este video, por apoyar este humilde canal y les deseo lo mejor. Que estén bien.